Entonces, la vez pasada empezamos ya a estudiar el presente indicativo en la voz activa. Ya dejamos la declinación de las formas nominales. Y bueno, no vamos a estudiar así que sí está programado como para estudiar todo el sistema de presente, pero a mí me gustaría que estudiáramos de este sistema de presente. Igual repasamos ahora el presente indicativo de la voz pasiva, repasamos el de la voz activa. Ahora vamos a repasar el de la voz activa, de la voz pasiva. Recuerden que la diferencia va a ser el cambio de desinencias y que empecemos a introducir los morfemas que van a identificar cada uno de los tiempos. Sobre todo para identificarlos, recuerden que esa es la prioridad. Y bueno, que poco a poco nos vayamos introduciendo los demás tiempos, considerando, les decía, la vez pasada estuvieron algunos compañeros que se integraron a nuestro curso, tienen la encomienda de ver las clases, va de nuevo ahí el recordatorio para Juan Carlos. Ya te di de alta, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Ya pudiste entrar a la plataforma? Sí, así es. ¿Sí? Entonces ahí a los que entraron, aquí lo escucharán, tendrán acceso a el primer semestre, segundo semestre y que vamos iniciando, y empezamos a explicar, nos tomamos la libertad porque nada más estuvo Laura y Miguel, de los compañeros que han estado de manera regular en estos semestres. Entonces pudimos hacer el repaso de un recordatorio de cómo es que funciona este material que dijimos está organizado en 3 sistemas, los 3 sistemas que identificamos, los 3 radicales que identificamos en los enunciados verbales y que son importantes a la hora de identificar los tiempos, los diferentes tiempos, o de formar los tiempos. Para nosotros va a ser la identificación. Luego también pusimos atención, bueno, les recordé a los compañeros que es importante que también estudiamos que en el nombre mismo de cada tiempo verbal hay una cierta indicación de qué radical se utiliza para cada uno de los tiempos. Ahora que ya nada más está Juan Carlos aquí como nuestro compañero que se integra, los demás ya están de manera regular, pero Juan Carlos, tendrás la oportunidad de revisar los otros materiales en donde se explican los distintos sistemas y todo. Nada más. ¿Sí, Juan Carlos? Sí, no se preocupe mucho, todo esto ya lo estudié relativamente. Si en algún momento surge alguna duda, pues tú ya le nos digo. comentas. Muy bien, Juan Carlos, muy bien. Entonces, en los mismos nombres nosotros tenemos la indicación de los sistemas, por ejemplo, de los radicales más bien, que se ocupan. Por ejemplo, al estudiar el tiempo presente indicativo, la misma palabra presente, dijimos, ahora la voy a poner en amarillo, me indica que el tiempo se forma con el radical de presente propiamente. Por ejemplo, pensemos en nuestros modelos. Ya también el mismo viernes les recordaba la necesidad o la conveniencia más bien de que ustedes se aprendan de memoria los 4 modelos de los verbos regulares. Podríamos agregar el del verbo mixto, el que tiene una I que se intercala, el verbo factio, por ejemplo. Entonces, si pensamos en el verbo amare, acuérdense, 5 formas del enunciado regular. Si pensamos en el verbo amare, voy a insertar ahora esa formita. Aquí. No, déjenme ver, aquí más bien. Para que no lo borre el Zoom en caso de que pudiéramos cambiar de página y todo esto. Entonces, tengo el verbo, mejor el de la segunda, vamos a ver, el verbo haber, aves,
Le quito las comitas. A veces siento que las comas me estorban. A ver, abui, habitum. Entonces, nosotros consideramos los tres radicales, que son, Miguel, radical de presente. Bueno, primero por el enunciado, Miguel. ¿Ves que es un verbo de qué conjugación? Es el modelito, ¿verdad? De la cuarta. No, fíjate muy bien. Acuérdate, de la cuarta serían ire, Miguel, ire. Ah, no, de la segunda. De la segunda. De la segunda. Esta E que se... Y los de la segunda son los más regulares de todos. La E, si te fijas, en las tres primeras formas es que se identifica ese radical. Entonces, radical de presente, incluyendo esa E temática, es AB. Muy bien, Miguel. Muy bien. ¿Cuál sería, Miguel, el radical de perfecto? Abu. Abu. ¿Y el radical de supino? Habit. Habit. Muy bien, Miguel. Por lo tanto, con este radical de presente, vamos a formar todos los tiempos que nosotros tenemos en el sistema de presente, que son el presente indicativo, el imperfecto. Acordémonos que las palabras claves son la palabra presente, la palabra imperfecto, con la preposición esa privativa, no perfecto, por lo tanto presente. De nuevo aquí tengo la palabra clave imperfecto en el futuro imperfecto, en el presente de subjuntivo la palabra presente, y en el imperfecto subjuntivo, de nuevo, la palabra imperfecto. Entonces, observen bien, voy a dejar un poco los imperativos porque tienen desinencias especiales. Observemos bien que estos 5 tiempos que tenemos aquí, les decía que el viernes mismo ya estuvimos practicando con el presente indicativo, pero observemos cómo las palabras clave que me indican que la raíz que vamos a utilizar es la raíz de presente, ya las tenemos en los mismos nombres de cada uno de los tiempos. Ahora, el presente indicativo, como bien lo dijimos el viernes, pues nada más, si yo hablo de una anatomía del verbo, una forma del verbo, en los verbos que vamos a tener ya conjugados, acuérdense que cuando estudiamos los sustantivos, yo les pedía, cuando estudiamos sustantivos y adjetivos, yo les pedía que pusiéramos atención sobre todo en las terminaciones, porque las terminaciones son las que me van a llevar a identificar la función sintáctica de cada palabra. Bueno, ahora en los verbos tenemos que fijarnos que en un verbo vamos a tener primero un radical, una raíz, raíz de presente, raíz de perfecto o raíz de supino, una raíz. Y al final voy a tener, lo básico es pensar en la raíz y en las desinencias personales. Acuérdense que ahora hablamos de formas personales. Ya la vez pasada, el mismo viernes, estuvimos viendo la similitud de las desinencias de la voz activa, con las desinencias verbales del español, la conjugación española. Bueno, vimos algunas diferencias, por ejemplo, con Nancy, ¿no? Y lo que sucede, por ejemplo, en Argentina. Recordamos la terminación en España de la segunda persona en vosotros amáis, que es más cercana al latín, que tiene la desinencia tis, amatis, en donde pierde esa T y entonces queda el amáis, frente a la que utilizamos más nosotros acá en Latinoamérica, que es como la tercera persona del plural, que es ustedes aman, no vosotros amáis. Bueno, entonces, esas particularidades, esas semejanzas entre las desinencias personales de la conjugación latina y del español, estuvimos comentándolas la vez pasada, pero estas son las características generales, raíz y desinencias. Ahora, ¿cómo voy a identificar ahora el tiempo del que estemos hablando en cada uno de los verbos ya conjugados? Lo voy a encontrar porque justamente entre la raíz y la desinencia voy a encontrar un morfema temporomodal, ¿no?
Este morfema temporomodal es el que va a dar la diferencia, indica naturalmente tanto el tiempo como el modo, y es donde voy a encontrar la diferencia entre uno y otro tiempo, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, ¿qué tienen en común todos estos tiempos que ahora tenemos aquí señalados? Pues la raíz. ¿Qué van a tener también en común? Pues las desinencias. Fíjense cómo aquí, en este documentito, ya no le voy a decir acordeón porque luego tengo que recordar todas las demás formas y se me olvidó la vez pasada cómo se decía en Perú, creo. Lau ya está por ahí. Ya está por ahí Ludito también. Llegó, sobrevivió al tráfico, Ludito. Creo que Lau también ya había entrado, no la veo, pero bueno. Entonces, si se fijan ustedes, aquí voy a tener, no tengo la indicación de la raíz, porque la indicación de la raíz la tengo en la parte de arriba. Aquí dice radical de presente. Ahora, fíjense bien, aquí tengo la indicación. En voz activa, nada más se utiliza la raíz más, dice acá, más desinencias activas, VA, desinencias activas, VP, desinencias pasivas, ¿vale? Entonces, mis desinencias activas serán, para la primera persona, la O o la M. Puede ser la O o la M. Aquí les indico que para el presente indicativo, la desinencia que voy a emplear es la O, por eso está subrayada. Sí va a haber características lógicas de cuándo es que se utiliza la O y cuándo es que se utiliza la M, porque generalmente antes, cuando utilizo una O, es porque el morfema temporal o bien la raíz termina en consonante. O se utiliza la M cuando el morfema temporal del tiempo que estamos estudiando termina en vocal. Entonces puede ser una O o una M. Bien. Ok. Ahora, lo que les comentaba, la raíz entonces más las desinencias. Ahora fíjense muy bien, el presente indicativo, aquí vemos que el presente indicativo, en el presente indicativo no tengo este morfema temporomodal, entonces ese únicamente lo vamos a identificar justamente por la ausencia de ese morfema temporomodal. Nada más voy a tener la raíz y las desinencias personales. Entonces, si hablo, por ejemplo, del verbo amare, el verbo avere que tengo acá, voy a tener raíz de presente ave y empiezo a colocar las desinencias que tengo aquí marcadas en color rojo. Aveo, fíjense, bien. Segunda persona, aves, aquí la vemos. Tercera persona, avet, que la vez pasada ya hicimos hincapié en que la segunda persona, incluso en nuestro español, utilizamos como desinencia la S. Yo tengo, tú tienes esa S. Y en la tercera persona, también la terminación sería propiamente una T. Pero en español no se permite esa T. Yo tengo, tú tienes, tendría que haber sido, él tiene, ¿no? Y esa T no puede ser terminación de una palabra en español, entonces simplemente desaparece la T. Luego, nosotros tenemos, mus, vosotros tenéis, es como si dijera tenetis, ¿no? Se pierde esa T y entonces me queda tenéis, y ellos tienen, nuevamente, observen cómo en la tercera persona del plural se conserva nada más esta N y la T desaparece. Esas son las características de las desinencias personales en voz activa. En voz pasiva, las desinencias van a tener una prevalencia del sonido R en voz pasiva. Si ustedes se fijan, para la primera persona, quizá pienso en yo soy tenido, tú eres tenido, él es tenido como, etcétera. Para esta voz pasiva,
Si se fijan, esta O que teníamos en la voz activa, esta O, aquí también va a ser la misma O acompañada del timbre R. O sea, va a ser, no va a ser aveo, sino aveor, ¿no? Aveor. Fíjense, ese sonido en R es muy característico de la voz pasiva, aveor. La segunda persona, no te preocupes, Lau, no te preocupes. Hoy a todos se nos hizo un poquito tarde. Ahora, en la segunda persona, lo digo por el cubículo, no crean que, yo sé que ustedes estaban puntuales ahí. La segunda persona, si se fijan, en voz activa, ¿en qué terminaba? Igual que en español, terminaba en S, la tengo acá, y entonces ahora ¿dónde tengo esa característica R de la voz pasiva? Aquí, fíjense, aquí. Voy a señalar con otro color esa desinencia R, bueno, no, ese sonido R para que ustedes lo vayan identificando. Entonces, ris, pero finalmente la terminación, la desinencia es la S que me indica segunda persona. Ahora, la T de la tercera persona, fíjense cómo se conserva también en voz pasiva, naturalmente aquí con su sonido en R, tur, ¿no? Ahora observen, la primera persona del plural que es mus, en voz pasiva voy a tener mur, ahí está la R. No se conserva ese sonido R en la segunda persona, ahí sí no, cambiar. Mini es la desinencia, pero de nuevo, observen en la tercera persona de la voz pasiva, mientras tengo aquí la NT de la tercera persona, esa misma NT se conserva acá, pero aquí nuevamente tengo mi apofonía, mi sonido R. Bien. Entonces, es una de las características de las desinencias en la voz pasiva, de las desinencias latinas en voz pasiva, ese sonido en R. Bien. Entonces, observen, para cambiar, para identificar los tiempos de voz activa a voz pasiva, lo único que tengo que considerar que es justamente el cambio de desinencias. Entonces, el presente indicativo, primero, por el nombre, se forma con radical de presente. Aquí lo tengo. Luego, desinencias. No hay morfema temporomodal en el presente indicativo, ni de voz activa, ni de voz pasiva. Y la voz la vamos identificando, naturalmente, por el cambio de desinencias. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el verbo, aquí mismo los podemos ir conjugando, les decía, el verbo aveo sería aveo, aves, avet, habemus, avetis, avent. En la voz pasiva, para que se fijen cómo vamos a explicarlo todo aquí en en este material, en la voz pasiva tendríamos aveor, yo soy amado, averis, tú eres amado, is avetur, él es amado, nos avemur, nosotros, somos tenidos, perdón, me fui con el verbo amar, somos tenidos, vos, avemini, ustedes son tenidos, y doble I, femenino, ea, aventur, aveor, averis, avetur, avemur, avemini, aventur. Entonces, fíjense cómo nada más para utilizar este material, vamos a pensar justamente en la desinencia, disculpen ustedes, en la raíz que se va a identificar en cada una de las columnas, esta primera columna, raíz de presente, segunda columna, raíz de perfecto y tercera columna, raíz de supino. Y les digo desinencias personales, que tenemos aquí. A partir del imperfecto indicativo ya voy a empezar a meter los morfemas temporomodales. ¿Sí? Eso va a ser. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Las nociones básicas, ¿no? Cómo se identifican los radicales, todo esto. Este sistema
es el, digamos, el más un poquito complicado porque hay gran variedad en la identificación de los morfemas. Ahora fíjense, voy a escribir, voy a tener aquí presente, una vez que ya tenemos la identificación de de las partes esenciales de los verbos, escribo aquí los verbos modelo, el verbo amare, y déjenme ponerlo en, mejor ponerlo justificado para que se vean en orden, ¿no? Entonces tengo el verbo amo, amas, el infinitivo con mayúscula, amar. Perfecto, acuérdense que esto ya se lo tenían que saber, Ludito ya se lo sabe, amaui y amatum. Gracias por ayudarnos, Ludito, con la compañera que no se podía conectar. Un placer, Mayuca. Gracias. Luego tengo el verbo solidarios. rego, regis, para la tercera, regere, luego rexi, y luego rectum. Bien. Y aquí podemos meter la alternancia, ese mixto, que nuestro modelo va a ser facio. Ajá, bien, facio. Bien. Desinencias activas y desinencias pasivas. Esta abreviatura, Lau, va a ser de desinencias activas y desinencias pasivas, ¿vale? Ustedes pregunten todo lo que se puedan tener duda. Bien. Entonces, el verbo facio, facis. ¿De qué, Lau? Facio, facis, facere, pequi, y luego tengo el verbo audio, que ese es el que se había confundido Miguel hace ratito. Audio, audis, audire, bien, audivi y auditum. Recuerden que tienen como encomienda memorizar estos 5 verbos. Ahora estoy agregando hay 2 de la tercera. El verbo que no intercala una i y el verbo, este es como mixto, ¿verdad? Ya lo habíamos considerado. El que es de la tercera, porque vemos el infinitivo, es igual, facere, igual que regere, pero se conjuga como verbo de la cuarta. Siendo de la tercera, se va a conjugar como verbo de la cuarta, con excepción de 2 tiempos, que los vamos a recordar más adelante, ¿no? Con excepción de 2 tiempos. Bien. No, en presente indicativo no. En presente indicativo, Lau, la terminación que vamos a tener es la O, siempre la O para las desinencias. La M, es que aquí, fíjate, Lau, ahí puede haber esa cierta confusión. ¿Por qué? Porque cuando yo les escribo aquí las desinencias, si te fijas aquí las despliego, y es en el único espacio en donde voy a poner las desinencias, estas que están aquí con rojo, porque en los demás tiempos ya nada más voy a escribir desinencias activas y desinencias pasivas. Desinencias activas, ¿ya te fijas? Ya nada más. O sea, ¿dónde van a encontrar el ejemplo de esas desinencias activas y pasivas? Las van a encontrar justamente en ese primer tiempo. ¿Sí, Lau? Te van a ir acostumbrando a esto. Van a ver. Sí, pero a lo mejor, Lau, es que como vino un poquito tarde, ¿Sí? Cuando explicó la desinencia la diferencia entre la O y la M, era que la O era cuando la raíz acababa siempre en consonante. En consonante. Era eso. ¿Entiendes, Lau? Y si el morfema, entonces, por ejemplo, vas a ver otras que no acaban en consonante y entonces se pondrá la M. La M, sí. Y se ve muy lógico. Ahorita vamos a ver, conforme estudiemos los morfemas temporomodales. Muy bien, muy bien. Ahora, justamente, vamos a ver, ¿qué características tienen las 4 conjugaciones? Entonces, fíjense, voy a regresar un poquito a estos verbos modelo. Entonces, fíjense, esta es mi primera conjugación, ejemplo de mi primera conjugación. Y esa primera conjugación tiene como característica que es una conjugación contracta.
Eso quiere decir que muchas veces, y eso lo vemos aquí en la primera persona del enunciado, la letra temática se une a la desinencia personal. Por eso nosotros no vamos a tener en este verbo amao, como sí sucede en la segunda persona, en la segunda conjugación, que tengo aveo. Fíjense cómo aquí sí tengo, se ve claramente el tema y la desinencia. Eso no sucede en los verbos de la primera conjugación. ¿Qué pasa en la primera conjugación? Que se va a unir esta a temática con la o desinencial. Y, por ejemplo, también lo vamos a ver en el presente subjuntivo. O sea, los verbos, la primera conjugación latina es una conjugación contracta en donde la letra temática, que es la a veces no va a estar a la vista. ¿Sí? Va a desaparecer frente a los morfemas que me van a indicar tiempo y modo. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense muy bien. ¿Qué pasa con la segunda conjugación? Pues la segunda conjugación es la bonita, porque esta es regular. Aquí se ve siempre su letra temática. Y fíjense que las características que les estoy dando son del radical de presente, que implica la primera persona, la segunda persona y el infinitivo. Ahorita no me meto con raíz de perfecto ni con raíz de supino. Eso lo estoy dejando un poco, nada más con raíz de presente. ¿Vale? Entonces, esta es la regular. Esta es una conjugación temática, sin problema. La primera, entonces, también es temática, pero es temática contracta. Entonces, recuerden, la atemática a veces no la vamos a ver. A diferencia de la conjugación temática bonita de la segunda, en la tercera, acuérdense que no hay letra temática. Acuérdense que en la tercera es una conjugación que se denomina atemática. Tengo dos verbos para la tercera. Y entonces esto, en lugar de utilizar, Miguel, letras temáticas, acuérdate, aquí es donde se van a empezar a utilizar las vocales de unión. Una vocal de unión que va a unir, como su nombre lo indica, va a unir la raíz o bien el morfema temporomodal, si es que lo tiene, más las desinencias personales. Para eso se va a emplear una vocal unitiva. Esa vocal unitiva tiene como característica el cambio. Puede cambiar. Los temas no cambian. Las vocales temáticas sí cambian. Ahora, fíjense bien, ¿qué va a pasar con la cuarta conjugación? La cuarta conjugación es una conjugación, aunque es temática, voy a poner la T de temática, es débil. Ajá, es débil. Cualquier consonante que no sé, ahí está. Ahí repito mis reglas. De acentuación. Ajá, es débil. Entonces, esa vocal a veces va a requerir reforzarse, ¿no? La vocal temática, la I, se refuerza esa I temática cuando se encuentra ante dos consonantes. Cuando está antes de dos consonantes, se refuerza esta I, que es débil, solamente ante dos consonantes. Y, bueno, no, aquí no, porque es de la tercera. Ya ven, ahí ya me estoy. Aunque también, ay, aquí se me borraron. Se refuerza ante dos consonantes. ¿Y con quién se va a reforzar? ¿Cómo va a actuar el refuerzo? Pues se refuerza con las mismas vocales de unión. ¿Sí? Las mismas vocales de unión. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Todos? Perfecto. ¿Ludo, sí? Sí, ¿podría recordarnos las vocales de unión? Sí, en un momento sí, cómo dado. no, Ludo. Fíjate, Ludo, gracias. incluso, fíjate, déjame ver, déjame poner acá, déjame bajar un poquito esto para que no nos estorbe. Ahorita veo. Recuerden que ese cuadrito está flotando ahí,
En su Sí, material sí. no lo tienen. Pero fíjate, Ujú. Ludo, lo acerco. Sé que ahorita es grosero pedirte que lo leas porque está muy, muy chiquita la letra, pero Sí. recuerda que este es el documento que tú tienes. Bueno, pues en ese Sí. mismo documento, Ludo, aquí tienes las vocales de unión. Ah, perfecto, Fíjate, es maestra. que Es que todo, no lo impreso. yo hago que todo quepa en esa página, nada más en esa Perfecto. paginita. Ah, Pero está muy bien que lo recuerdes para que vayan identificando cómo es que se maneja este documento. Y entonces, recordemos, Ludo, recordemos Sí. que las vocales de unión, vocales unitivas, acá dice, fíjate, no me olvido de ustedes, Ujú. pues siempre hago el material pensando en ustedes. Bien, Gracias. recuerden que dice acá, estas vocales de unión se sirven para la tercera conjugación y para la cuarta. O sea, Sí. siempre se utilizan en la tercera, que es atemática, y refuerzan la cuarta conjugación, que es débil, ¿no? Por eso es Ujú. importante que nosotros repasemos estas características de las conjugaciones, que la primera es contracta. ¿Qué quiere decir? Que va a desaparecer a veces la vocal temática. La tercera es atemática y la cuarta sí es temática, pero tiene una naturaleza débil. Por eso a veces se va a reforzar. ¿Con quién se refuerza? Con esas mismas vocales de unión. Ajá. Ahora, la vocal de unión en latín puede ser la I, la E o la U. Por eso es que les digo, la naturaleza de las vocales de unión es cambiante. Las letras temáticas no cambian. Ahora, es una I cuando sigue la desinencia personal M, S o T. Es una S, M o T, acuérdense, este es de primera persona, este es de segunda persona y la T es de tercera persona, en singular y en plural. Ah, no, en singular, tur, Sí. ¿no? Es una E cuando sigue una R. ¿Dónde tengo una R? Pues la tengo en la voz pasiva y en el infinitivo, ¿no? En el infinitivo, porque los infinitivos terminan en re. Amare, avere, reg. Fíjate, el de la tercera tendría que haber sido, te lo pongo aquí para que lo veas. Reg, que esta es mi raíz, reg, y la desinencia del infinitivo es re. Entonces, ¿qué es esta E que tengo aquí? Entre la raíz y la desinencia. Esta E es letra de unión. Esta E que ahora voy a poner con minúscula no es tema, es letra de unión. Esta E que ahora también voy a poner con minúscula no es tema, es letra de unión. Pero esta E que está aquí con rojo de la segunda, esa sí es tema. Fíjate la diferencia. Ahora, ¿por qué aquí en el infinitivo fue una E? Porque la letra que sigue es una R, ¿sí? Entonces, es una E cuando la letra que sigue es una R. O bien es el morfema ND. ¿Se acuerdan ustedes cuándo es que utilizamos la ND? ¿En qué forma verbal nominal? La ND. Con gerundio y gerundivo. Muy bien, con gerundio y gerundivo. Muy bien. Y va a ser una U, muy bien Juan Carlos, va a ser una U cuando tengo el morfema NT, que es, no el morfema, la desinencia NT, que es una desinencia de la tercera del plural. Ajá, tanto en singular, perdón, tanto en voz activa como en voz pasiva. Como pasiva. Muy bien. Ahora, sigo acá. Muchas gracias. No, ¿de qué? Voy a que vean el cuadrito. Ay, 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 a veces la voz se nos va. Tome agua, por favor. Sí, aquí ya estoy tomando, pero como que no funcionó. Bueno. No hay problema. Ahora observen. Si nosotros quisiéramos ahora conjugar, entonces el verbo amo sería en presente indicativo, acuérdense. Sería la primera persona, pues que me la da propiamente el enunciado,
sería amo, y ahí ya desaparece mi letra temática. Mi letra temática, porque es contracta. Ajá. Ay, no, espero que no los esté mareando con tanta vuelta. Entonces, tienen amo, amas, amat, amamus, amatis, aman. En voz pasiva, amor. Amor. De nuevo, tengo la O y agrego la R como marca de voz pasiva. Amor. Y después mi radical de presente. Muy bien, José María. Amaris, amatur, amamur, amamini y amantur. Ahí está. Ahora, fíjense, abeo ya lo hicimos, que es el regular, abeo, que es el contracto, contrae en la primera persona del presente indicativo acá. Ahora, ¿qué pasa con el verbo rego? Que es atemática. Entonces, la raíz es reg. Y dependiendo la letra de la desinencia con la que se tope la raíz, es que vamos a introducir una vocal de unión. Entonces, recuerden, las vocales de unión las tienen ahí en la parte de abajo y son la I si sigue S, T o M. La E con R o N, NB. También NS, fíjense, ahorita que lo estoy pensando, no lo puse acá. NS y NB. Les voy a mandar esta corrección, si quieren ustedes ahí agregarla. ND, ya nos recordó Juan Carlos, es para gerundio y gerundivo, y NS es para el participio presens. ¿Se acuerdan? El presens. Ajá. Y la NT, tercera persona. Entonces, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo conjugo? Va a ser regó, primera persona, segunda persona, regis, con S porque sigue una S, con I porque sigue una S, tercera persona, regit, bien, primera del plural, regimus, fíjense, segunda del plural, regitis, pero la tercera persona del plural, ante NT, Regen. no, ante NT, Ludo, eso, Josefina, regunt. ¿Ya te fijaste, Ludito? ¿Ya te fijaste por qué? Aquí tienes la NT, entonces una. Por eso es que en los verbos de la tercera conjugación voy a tener esa vocal que cambia, porque es letra unitiva. Ajá. Rego, regis, regit, regimus, regitis, regunt. Es o la primera y en todas las demás y hasta el final una U. ¿Vale? Entonces así lo tengo. Si hablo de la voz pasiva, yo soy regido, voy a decir regor, pero ahora observen en la segunda persona cómo iría. Ante R, ¿qué letra de unión se utiliza? La E. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar la segunda persona? Regeris. Eso, regeris. Regeris. Luego, regitur. Luego, regimur. Luego, regimini. Muy bien. Y luego, muy bien, Josefina, regunto. Esto está muy bien. ¿Sí? ¿Se fijaron? Esto está muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, José María. El chiste es que nos sirva para es que esto sirve para todo entonces, ¿sí? Esto está genial porque te lo juro. Lo de las marcas es que es importante porque esto no se puede aprender de memoria, pero sabiendo ya las letras de unión, las unitivas, sí, exacto. Pues, si nos va a servir para todos los tiempos, no va a haber confusión. Sí, no va a haber confusión. De hecho, algunos pues ya se aventaron la labor titánica de sí aprenderse tablas y tablas y tablas y tablas. Sí, ¿no? sí, eso fue lo que pasó. Y bueno, fue mucho trabajo, es mucha labor, muy loable porque pues ya lo tienen, Claro. pero Sí. es una forma de aplicar todo esto mismo en cada uno de los tiempos. Lau, va de nuevo el verbo rego en voz pasiva. Regor, regeris,
regueris. Luego, regitur, regimur, regimini, reguntur. Sí, sí. ¿Sí? Magistra, Sí, adelante, Ludo. existe en latín el verbo dominare, Ajá, dominar. ajá. Sí, existe. ¿De qué dominar. conjugaciones? Sería, dominar sería en la primera. Y entonces, ¿cómo Entonces, queda, Ludo? A ver, no, yo conjúgalo rápido. quisiera solo saber el pasivo de la primera persona. Nor. Dominare sería dominor. Ajá, Soy dominador. ajá. Sí, Ah, muy ok. bien. Sí, así es. Sí. De Pobrecito hecho, nada Ludo. más la única diferencia va a ser, ¿cuál, Ludo? Que agregas a la O que te presenta Ujú. justamente el enunciado, le agregas la R y lo cambias de Exactamente. voz activa a voz pasiva o lo identificas por esto. Ego sería Recuerden que es el único tiempo de este sistema de presente que no lleva ese morfema temporomodal. Como dice ahora José María, como ya lo identificó, los morfemas, estos morfemas temporomodales, fíjense, ahora lo voy a poner en otro tono, los vamos a empezar a identificar ¿en dónde? Los vamos a empezar a identificar a partir del imperfecto, porque aquí voy a tener el morfema va, fíjense muy bien, que luego también se conserva en el español en algunos verbos, ¿no? Para el imperfecto indicativo, el morfema es va. Aquí, fíjense, aquí les pongo en el mismo acordeón, fíjense, en el mismo documento, que en voz activa y en voz pasiva para el imperfecto indicativo, esto es, yo amaba, yo tenía, yo regía y yo oía. Sí, me faltó por ahí audio, ahorita lo hacemos. Ay, Ludo, ¿para qué andas preguntando esas cosas? ¿Ya viste lo que dice esta Lau? Bueno, entonces, vamos, aquí les pongo entre paréntesis, sirve, por eso acuérdense que la clasificación de los verbos los vamos marcando con números romanos, o sea, para primera y segunda conjugaciones. En tercera y cuarta utiliza el morfema no va, sino el morfema eva, y va a tener una lógica. Ahorita la vamos a estudiar. Bueno, antes de eso me faltó conjugar el verbo audio, el verbo audire, que ya el enunciado me da la primera persona y la segunda persona, esto es, audio, audis, audit. Segunda persona, audimus, primera persona. Segunda, vos, vos auditis. Pero observen, exactamente, observen qué pasa en la tercera persona. En la tercera persona, de forma regular tendría que haber sido audint. Pero como la conjugación es débil, acuérdense, aquí está la débil, como es débil, entonces se refuerza cuando se presenta ante dos consonantes. ¿Y cómo se va a reforzar esa I? Se refuerza con las letras de unión. Entonces, si está ante una NT, la I se va a reforzar con la U. Por eso, la tercera persona va a ser audiunt. ¿Se fijaron? Audiunt. Ahora, ¿cómo va a quedar la voz pasiva? A ver, Ludo, dime la voz pasiva. Yo soy escuchado. Audior. Audior, muy bien. Tú eres escuchado. Sí, audiris. Audiris. Él es escuchado. Auditur. Muy bien. Nosotros somos escuchados. Audimur. Ustedes son escuchados. Audimini. Muy bien. Y ellos son escuchados. Ahí sí, reforzada. Audiuntur. Eso, muy bien. Porque está ante dos vocales. Consonantes, ante dos consonantes. Consonantes, perdón, ¿Sí, perdón. Ludo? Sí. Luego yo les digo, esa pobrecita débil cuando está ante dos montoneras consonantes, pues pide ayuda. Y le pide ayuda a una vocal
de unión, claramente. Exactamente. ¿Vale? Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, queridos. No. Fíjense, No. voy a empezar ahora con la conjugación de un tiempo, fíjense, que va a tener un morfema. Morfema temporomodal, ahí va el morfema. O sea, la raíz sigue siendo la raíz de presente. Para el verbo amo, ama, para el verbo ave, para el verbo rego, reg, y para facio, fac, ¿no? Luego, para el verbo audio, temática débil, audi. Ahora, va a utilizar, fíjense, el morfema va, fíjense justamente en las conjugaciones temáticas, la contracta, que es muy, muy fuerte, y la temática contracta, o sea, la A y la E. En la atemática, como no tiene vocal, y la débil, que sí tiene letra temática, pero es débil, no utiliza va, utiliza eva. ¿Se fijan que es muy lógico? Va de nuevo. ¿Por qué primera y segunda conjugaciones utilizan nada más va? Porque tienen como tema una vocal fuerte, que es la A y la E. ¿Qué pasa con Eva? Pues Eva se va a presentar en la conjugación atemática, esa no tiene letra unitiva, o bien en la temática débil, ¿no? Entonces, esta utilizará Eva como morfema. Existe también la forma de aprendérselo así. Va para primera y segunda, Eva para tercera y cuarta. Y está perfecto. Pero si nosotros pensamos en las características de las conjugaciones, resulta muy claro que los sonidos fuertes nada más utilizan va. Y ausencia de tema o tema débil utiliza esta E en Eva. ¿Sí? Fíjense bien. Y después, fíjate Lau, y después, aquí ya nada más dice desinencias activas para voz activa, desinencias pasivas para voz pasiva. ¿Sí? Eso por lo que toca a las desinencias. Por lo tanto, ¿cómo sería? ¿Cómo digo yo amaba? Entonces va a ser ego, amaba. Ahí está mi morfema. Ahora, ¿qué desinencia voy a utilizar de la primera persona? Pues si el morfema termina en vocal, no voy a decir amaba o utilizo una M. ¿Te fijaron? ¿Te fijaste, Lau? Entonces va a quedar amavam. Ego amavam. Segunda persona, tú amabas. Tercera persona, is, ea, amabat. Primera persona del plural, nos amábamos. Segunda persona del plural, vos amabatis. Y tercera persona, y, eae, amabant. Lo mismo va para la voz pasiva, nada más cambio las desinencias. Ego, amaba, y como termina en vocal, aquí ya no voy a utilizar esta O, nada más la R, amavar. ¿Sí, Ludo, te vas fijando? Amavar. Profesora, ahí tengo una preguntita, Adelante, maestra. Y adelante. estoy viendo, por ejemplo, que usted está utilizando aquí en el verbo de la primera, ¿Sí? que tiene el paréntesis la A, ¿ok? Sí. Entonces, en este caso la raíz sería am. No, 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 no. ¿Por qué? Aquí la pongo Porque entre paréntesis para explicarte, la puse entre paréntesis para explicarte que esta, en la ¿sí? primera persona hubo una contracción. Ok. O sea, aquí no se ve esa letra temática como aquí en aveo. ¿Te fijas? Vale. Si aquí se hubiera visto igual que en aveo, la letra temática hubiera sido amao. Amao, amas. Amas. Ok. ¿Qué pasa, Ludo? En la primera, en los verbos de la primera conjugación que contraen, se unen, se mezclan el tema con la desinencia. Y el resultado nada más va a ser así, ok, amo. Son dos ¿Sí, fuertes. Ludo? Ah, vale. Sí, Eso va a pasar, Ludo, Sí. eso va a pasar en el
presente indicativo y en el presente subjuntivo. Y en el presente indicativo nada más en esta primera persona. Únicamente en esa primera persona. Ok. ¿Sí, Ludo? Ahora, Sí, 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 sí. bien. Entonces, ego amabar, voz pasiva. Ego amabar, tú amavaris, is amavatur, nos amavamur, vos amavamini y amavantur. En voz activa y en voz pasiva. Amava. Ahora, ¿qué pasa con el verbo habeo en imperfecto indicativo, Ludo? A ver, conjúgalo, Ludo. Ego, a ver. Ego, No, pasivo. habe, el verbo habeo en voz activa. Habe. Imperfecto indicativo Habeo. activo. Ok, Ego, entonces sería abeba. abeba. Y ahora tu desinencia. Abebam. Abebam. Ok, Eso. así, okay, sí, Ego abebam. abebam. Aquí están tus desinencias. Sí, 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 sí. Abebam. Segunda persona, tú. Abebam. Segunda persona. Abebas. Abebas. Is, Abebat. nos, Abebamus. bien. Abebamus. Was Abebatis. y Abeban. abebant. Ya estuvo perfecto. ¿Cómo está queda bien. la voz pasiva, José María? Y Ego, sobre todo, lo más importante ahora digo la voz pasiva, pero lo más importante es que como la desinencia, esta Son- temporomodal, como usted ha dicho, como no acaba en vocal débil, no tiene por qué haber esa unitiva no, cuando no, aparece después la exacto. desinencia en Ahí ET. ya no hay, Esto se letra de unión. comprende por eso, porque acaba en A, en este Mira, caso. Esto está muy bien, muy bien, muy bien. ahí ya no, Así sí, no así sí. requiere letra unitiva, nada más la No, letra unitiva va en no, el presente indicativo. por Exactamente. eso. Bien, Sí, sí. yo era tenido, tú eras tenido, él era tenido. ¿Cómo quedaría José María? Vale. Abebar, abebaris, Abebaris. abebaris, abebatur, Ajá, abebamur, ajá. abebamini, Ajá. abebantur. Perfecto, ya estuvo. Ahí está. Pero siguiendo su regla es que se ve más claro, ¿eh? Se ve más claro porque va No, repitiendo lo mismo, mil veces. exactamente las mismas Sí. desinencias. Y cada que conjuguemos vamos repasando las mismas desinencias. Lo que hay que aprender señor. es esos morfemas. Ahora voy a la tercera conjugación, en donde está más fácil porque si el radical es reg, ahora no hace falta, como dijo José María, pensar en letras de unión. Nada más agrego, después de reg, agrego el morfema eva. Entonces va a ser regeva más mis desinencias. Entonces, ¿cómo quedaría, Aida? La voz pasiva. Yo regía. Reguebas. Ajá, reguevam. Yo regía. Voz activa. Activa, ok. Tú regías. Reguebat. Él regía. Reguebat. Nosotros regíamos. Reguebamos. Ustedes regían. Reguebatis. Ellos regían. Reguebant. Muy bien, perfecto. Ahora en voz pasiva, ¿cómo quedaría, Graciela? Yo era regido. Ego, regué. Reguevar y nada más agrega. Ya no hace falta agregar la O, ¿te fijaste? Porque el morfema termina en vocal. ¿Sí? Entonces va a ser reguevar. Muy bien. Ya te están echando porras, Aida. Ya el Ludo te dice, bravo, Aida. Reguevar. Segunda persona, Graciela. Reguevari. Gracias, Lupita. Tercera persona. Reguevartur. Primera del plural, nosotros, nos. Reguevamur. Vos. Reguevamini. Y Reguevantur. ¿Sí, Graciela? Fíjate, muy bien, entonces Eva. A ver, ahora, Migue, para el verbo facio. De nuevo, como es de la cuarta, va a agregar, Evan, es de la tercera, pero va a agregar se conjuga como si fuera de la, es de la tercera, pero se conjuga como de la cuarta. Esto es, intercala una I.
Fakie, Fakievan, muy bien. Fakievam, segunda persona. Fakievas, Tercera persona, Fakievat, primera del plural. Fakievamos, Segunda del plural. Fakievatis Tercera del plural. y Fakievant. Fakievant. Muy bien, perfectamente. A ver, Juan Carlos, ese mismo verbo, Juan Carlos, pero ahora en voz pasiva, Juan Carlos. Sí, sería ego fakievar, tu fakievaris, Ujú. ile fakievatur, nos fakievamur, Ajá. vos fakievamini, ili fakievantur. Muy bien, muy bien. Entonces nada más cambio las desinencias. Y esto mismo que hicieron Miguel y Juan Carlos, igual se aplica en el verbo audio, porque recuerden, es de la cuarta. El verbo facio, aunque es de la tercera, se va a conjugar como si fuera un verbo de la cuarta. Por lo tanto, Lau, ¿cómo queda la primera persona, Lau? Audié, no sé si puedas, Lau. Si no puedes, me avisas. No, ok. No, a ver, ¿qué quieres comentar, José María? Sí, solamente quería comentar una cosa. A ver, si, como usted decía que la tercera mixta se conjuga como la cuarta, pero será en todos los tiempos. No, a ver, sí, en todos, menos en dos. Vale. Menos en dos tiempos. En el pretérito perfecto. Ajá. En el imperfecto subjuntivo, pretérito, en el imperfecto subjuntivo y en el infinitivo. O sea, el infinitivo propiamente va a tener un infinitivo terminado en ere, no en ire. Y después, el imperfecto subjuntivo, lo vamos a ver, fíjate, aquí, incluso aquí les pongo, es equivale al infinitivo presente más desinencias. Solamente en esos. Solamente en esos dos tiempos, José María. Pues gracias. ¿Por qué? Pues entonces muy fácil recordar. Solamente en esos. En los demás se va a comportar como si fuera un verbo de la cuarta. Un verbo de la cuarta. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Muy bien. Lau, entonces no sé si puedas, Lau, querida. No, entonces no puede Lau. Tiene problemas con su audio. ¿Quién lo va a hacer? ¿Josefina? Sí. Muy bien, Josefina, querida. Fifi. El imperfecto de audio. Indicativo. Ajá. Audievan. Audievan. Audievas. Audievat. Muy bien. Audievamos. Audievamos. Audievatis. Bien. Audievant. Perfectamente. Estuvo muy, muy bien. ¿Cómo queda, José María? Sí, la sí, voz sí, pasiva. señor. Sí, sí. Que diga la verdad. Sí. Audievar. Audievar. Muy bien. Audievari. Deja que Fifi nos lo haga. Audievar. Es que gran le entendí, logro José porque María, ¿no? Fifi está sin ver, sin ver. Entonces, Es que no sé si lo están copiando o no. No. A lo mejor algunos sí. Estuvo perfecto que lo hiciste pausado, Fifi. Estuvo muy bien. Audievar. Audievar, audievaris. Bien. Audievatur. Bien. Audievamur. Bien. Audievamini. Muy bien. Y audievantur. Perfectamente. Entonces observen, el morfema temporomodal del imperfecto indicativo va a ser va o bien eva. ¿Sí? Muchachos. Voy a dejarlo en este momento, ahora. Yo sé que, déjenme ver nada más, muy bien, Ludito. Siempre ayudando. Humildemente. Dice